Generalmente, cuando estudio la Biblia, la palabra de Dios, trato de acercarme a ella utilizando diferentes métodos. Una de las razones por las cuales tenemos que utilizar diferentes métodos para hacer exégesis tiene que ver con la complejidad del texto bíblico. Si el texto bíblico no fuese un texto complejo, no sería necesario, creo yo, utilizar diferentes métodos o principios de interpretación. Pero dado que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son bastante complejos de entender y de interpretar, se requiere que utilicemos la mayor cantidad de métodos que se han desarrollado en las ciencias bíblicas. Solo para ponerles algunos ejemplos de la complejidad del Nuevo Testamento. La complejidad del Nuevo Testamento puede ser histórica. Cronológicamente hablando, estamos tratando con una colección de documentos que fue escrita hace más de 2000 años, en el caso del Nuevo Testamento. Y en el caso del Antiguo Testamento, incluso más años. Así que esa complejidad histórica requiere que utilicemos métodos histórico-críticos para entender de la mejor forma el mensaje que se encuentra en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. También la historia que se refleja en los documentos del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es una historia bastante compleja. Muchos de nosotros podremos tener o no tener experiencias que resuenan con la historia que se relata en la Biblia. Por ponerles un ejemplo, Jesucristo nunca fue una persona que llamaríamos políticamente libre. Su propia tierra estaba ocupada por los romanos. Ujú. Así que él no tuvo la experiencia histórica que podremos tener muchos de nosotros de ser repúblicas, naciones libres, independientes. En el caso de Jesús, los romanos habían ocupado desde el año 70 antes de Cristo Galilea, Judea y Samaria. Así que cuando él nació, aunque él predicó acerca de la libertad, de la verdad que da libertad, él mismo políticamente no era una persona libre. Así que esa es parte de la complejidad. Para entender experiencias de las personas que aparecen en el Nuevo Testamento, que son diferentes a nuestras propias experiencias, necesitamos de una diversidad de métodos históricos. Otro tipo de complejidad tiene que ver con la cultura y las culturas reflejadas en la Biblia. Si hablamos del Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos que indagar en las culturas judías, romanas y griegas. Así que esa complejidad cultural demanda nuevamente que utilicemos la mayor cantidad de métodos que están a nuestro alcance. En el caso de la cultura judía, hay referencias a festivales, instituciones, citas del Antiguo Testamento, referencias a teología que se desarrolló en el judaísmo del Segundo Templo. Así que toda esta cultura judía que encontramos en el Nuevo Testamento requiere un estudio particular, con métodos históricos particulares. Por conveniencia he utilizado judaísmo en singular, pero en el siglo primero, judaísmo se escribía en plural. Era una variedad de judaísmos. Así que eso nuevamente es parte de la complejidad. Lo mismo sucede con la cultura griega pagana. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y el lenguaje es el vehículo de la cultura. Así que el simple hecho de abrir las páginas sagradas del Nuevo Testamento y leerlo en el idioma griego es un encuentro cultural, en este caso con la cultura pagana griega. Y finalmente, por lo menos, tenemos que también indagar en la cultura romana. En el Evangelio de Lucas hay referencias a emperadores romanos. En los otros evangelios tenemos referencias a líderes políticos de Galilea o Samaria. Así que hay mucha interacción cultural entre el cristianismo y los romanos, los judíos y también los griegos del siglo primero. Nuevamente, esta complejidad cultural demanda el uso de diferentes métodos exegéticos. Otro tipo de complejidad del que podemos platicar tiene que ver con la complejidad literaria.
propiamente de los textos bíblicos. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento representan una variedad de géneros literarios. Tenemos poesía, tenemos cartas, tenemos biografías antiguas, tenemos también libros proféticos. Así que esta variedad de géneros literarios demanda que tengamos por lo menos igual número de métodos para poder aproximarnos adecuadamente a dichos géneros literarios. Desde esta perspectiva literaria, el Nuevo Testamento también tiene y utiliza una variedad de símbolos e imágenes. Pensemos en el libro de Apocalipsis. Hay referencias a números, colores, animales o bestias. Este lenguaje simbólico es hermenéuticamente exigente y por eso tenemos que utilizar los métodos que estén a nuestro alcance para tratar de entender e interpretar apropiadamente cada libro del Nuevo Testamento. Y finalmente, el último ejemplo de la complejidad del Nuevo Testamento tiene que ver con la teología que se refleja en la Biblia. Nosotros creemos que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios. Por lo tanto, cuando leemos las Sagradas Escrituras, estamos encontrándonos en territorio sagrado, en territorio santo, porque Dios se revela a nosotros a través de lo que estamos leyendo. Esa es parte de la complejidad teológica. Nosotros podemos leer un libro que es muy bueno, una novela o incluso un libro científico que nos cautiva y nos apasiona, pero no vamos a considerar esos libros como revelación o palabra final de Dios. Pero cuando leemos la Biblia, estamos leyendo un libro que contiene cultura, historia, literatura, pero a la vez es la palabra de Dios. Y eso hace que la lectura del texto sea más compleja y que demande más de nuestro esfuerzo también. Así que eso es parte de lo que justifica, creo yo, el uso de diferentes métodos.